DO, D, punto, O, punto. D, punto, O, punto, Ribera del Duero. D, punto, no, D mayúscula punto, O mayúscula punto,
que faltan. Soy Sergio Atance, el consejero comercial de la Embajada de España en Venezuela. Os doy la bienvenida a este evento organizado por la Cámara de Comercio de España, en la que nos situamos, en la que tenemos el placer de contar con Dayana para moderar y liderar este evento, que es la directora de la Academia Venezolana de Sommeliers, y nos va a ayudar con la cata y la presentación de 7 vinos de denominación de origen Ribera del Duero. Antes de... Vamos a colocar el video institucional. Antes de nada, empezamos con un pequeño vídeo de marca España. Si piensas en España, ¿en qué piensas? Porque puede que estés pensando en que es uno de los 5 países con más estrellas Michelin. Ah, ¿no? Pues puede que pienses en una de las principales potencias en energía eólica y solar. Seguro. ¿Tampoco estás pensando en eso? Pues estarás pensando en una de las compañías de telecomunicaciones más importantes del planeta. Y en las marcas de moda que luchan para frenar el cambio climático. ¿Tampoco? Entonces seguro que tú estás pensando que las empresas españolas han demostrado ser algo más que una empresa. O que algunas de las principales escuelas de negocio del mundo son españolas, claro. Y es que pensar en España también es pensar en la innovación, creatividad, versatilidad y excelencia de sus empresas. Think again, think Spain. Si piensas en España, Adelante. Hola, buenos días. Un placer estar acá. Vamos a presentarles algunas marcas. Le damos la bienvenida en nombre de la Cámara de Comercio Española y la Academia de Sommeliers de Venezuela. Y vamos a hacer varias cositas. Primero tienen en su mesa tienen unas armonías que ha preparado el equipo de la Cámara de Comercio con productos que son españoles, importados. Y luego vamos a comenzar. Están ya sirviendo los vinos y vamos a ir poco a poco descubriendo estos vinos. Uno de los datos importantes es que estos vinos son todos de Ribera del Duero, de la zona o de la comunidad de Castilla y León, y creo que es importante destacar la forma, cómo se expresa la uva tempranillo en esa zona, ya que la mayoría de los productos que vamos a catar hoy tienen un porcentaje importante y a veces inclusive 100% tempranillo, que puede ser que cambie de nombre dependiendo del viñedo donde esté. Uno de los detalles también interesantes es que vamos a probar productos que vienen de vides viejas, y eso también le da bastante complejidad a la propuesta de hoy. Creo que la propuesta de hoy es una propuesta bien interesante, bien particular, que puede adaptarse muy bien a este nuevo mercado que está surgiendo en Venezuela, que es un mercado que va un poco más hacia la curiosidad de cosas de nivel. Si quieren, vamos a comenzar primero con la primera bodega. La primera bodega es la bodega Antídoto de la zona de Ribera del Duero, específicamente de Soria. Uno de los datos interesantes de este viñedo es que es un viñedo viejo. Las características en general de los suelos de Ribera del Duero es un poco esa mezcla que tienen de los suelos calcáreos arenosos con arcilla. En algunos casos vamos a tener algunas zonas aluvionales, suelos aluvionales un poco erosionados, y esto le va a dar como una cierta característica a los vinos específicamente de Ribera del Duero, que si además nos comparamos con los mismos vinos de España, de la zona de Rioja, son dos expresiones totalmente distintas y diferentes. Quizás una, en el caso de Ribera, mucho más potente, más fuerte, y luego va a ser mucho más fuerte cuando llegas a Toro, que hoy no vamos a catar vinos de Toro, pero es precisamente eso lo interesante que tienen los vinos españoles
elaborados con Ribera. Vamos a catar este primer vino. Este primer vino, la botella. Creo que a la hora de analizar un vino para importar, ahorita que estoy haciendo un trabajo con un grupo, es importante ver un poco lo que es la etiqueta de la botella. Es importante, claro que es importante el precio, pero creo que antes de considerar el precio es importante catarlo. Y en este caso, este es un vino de la cosecha del año 2019. Una de las características que tienen los vinos de Ribera del Duero en general es esa extracción de color que es tan particular, que va a ser mucho más intensa quizás que otras zonas de España. Y eso es precisamente también una de la variedad que podemos tener a la hora de elegir un vino. En este caso, este vino es un vino del año 2019 y los colores que van, además de su intensidad, es diferente, es un tono rubí o es un color rubí que va hacia los tonos fucsias. Es un vino que tiene una intensidad alta, que nos va a dar además una idea de la complejidad que podemos tener tanto en la parte olfativa como en la parte gustativa. Es un vino que al agitarlo vamos a poder percibir perfectamente sus piernas. Y siempre, personalmente prefiero hablar de piernas que de llantos. Me parece terrible hablar de llantos. Pero al final son gotitas, es una tensión superficial donde simplemente las gotitas van cayendo y también a veces nos confundimos y pensamos, por ejemplo, que dicen adjetivos bellísimos sobre cómo caen las piernas. Y al final es simple ver muchas cantidades de piernas que nos van a indicar los grados alcohólicos que tiene el vino. Y luego la lentitud nos va a indicar los gliceroles o el contenido glicérico que tiene el vino. Y eso es interesante porque tanto el glicerol como los grados alcohólicos nos va a poder dar una idea de cómo va a ser este vino. En nariz es un vino que se aprecia que está joven porque la frutosidad está allí presente, la fruta roja, la fruta negra, hay cereza, hay frambuesa, hay fresa, pero también hay notas de casis, de mora. Sin embargo, se sienten también las notas herbáceas que están allí. Notas herbáceas, un poco la sensación de la madera que nos recuerda además del raspón de la uva. Y apenas comienzan a salir las especias, un poquito de regaliz, un poquito de clavo de olor, que va a ser específicamente las características. El tempranillo en Castilla y León se expresa además de la intensa frutosidad, un poco las notas de mineral, y luego algo súper interesante que es totalmente distante a lo que es el vino riojano, que es esa capacidad que tiene estructurada que te da la nariz. Si acaso vamos a conseguir hoy algunas flores, no van a ser las flores que se perciben en La Rioja, que son flores blancas. Aquí quizás lleguemos a conseguir alguna floreta. Esto no lo tiene. Esto está joven, es un vino que puede, digamos que, dejarse apreciar en esta juventud nueva que está empezando a tomar vinos, que busca vinos fáciles de entender, pero que además va a tener una de las ventajas que tienen los vinos españoles, es precisamente que son vinos que salen al mercado, pero que tienen capacidad de guardarse. De manera que una inversión no te va a asustar tanto de que tienes que venderlo inmediatamente, porque es un vino que aguanta. Y sobre todo los vinos de Ribera del Duero. Vamos a la boca. Y es pura fruta. El ataque es dulce. Se siente la sensación de frutosidad que además se confirma las notas de cereza, de fresa. Se siente al final un poco la acidez, la astringencia que te queda y que se va hacia el cielo de la boca.
que nos recuerda su juventud y un poco esa astringencia de la uva. No es un vino que baja para nada, que nos va indicando un poco la fortaleza de madera, sin embargo es un vino muy grato, que creo que en un lapso de unos 6 meses, un año va a estar mucho mejor. Las armonías, pueden empezar a probarlas. Yo creo que es un vino que puede jugar con los alimentos grasosos, los quesos grasosos, las tortillas españolas, pero también puede ir muy bien con los alimentos suculentos, charcutería, jamones ibéricos, jamones serranos, que son alimentos que necesitas masticar. Un reto sería de repente armonizarlo con algún plato venezolano con tendencia a grasa, pero creo que es un vino que podría ir perfectamente o aguantarle perfectamente a esos sabores tan condimentados que cocinamos nosotros con los pescados, los guisos de pescado. Hay una receta fascinante de Armando Escanone que es el mero con una salsa de chorizo español y espectacular. Por ahí podría ir muy bien. ¿Tienen algún comentario sobre el vino? Hay frutosidad, hay juventud. Yo creo que una de las garantías de estos productos es precisamente la posibilidad que tienen de poder traerlos al mercado y que puedan venderse con calma, sin apuro. A veces se compran los vinos, quizás en la elección las cosechas no tan jóvenes y ahí puedes correr un riesgo, sobre todo cuando se trata de vinos que no son ni crianza ni reserva. Vamos al segundo vino. Todos se han servido para que tengan el tiempo de poder abrirse y que puedan apreciar sus descriptores aromáticos debido a la complejidad que tienen los vinos de Ribera. La segunda bodega de Gazar de la cosecha 2018. Este es un vino 100% tempranillo. Pasa un poquito hacia... Estamos hablando de 14.5 grados alcohólicos. Es un vino con bastante... ¿El anterior cuánto tenía? El anterior tiene 14 grados. El orden, además de los vinos que vamos a meter hoy, van desde más jóvenes hasta más edad, desde menos madera hasta más madera, para ir viendo la complejidad. Vamos entonces con el segundo vino. Fíjense qué interesante, pueden comparar aquí un poquito aprovechando de todas estas etiquetas la diferencia en color que puede haber entre el vino número 1 y el vino número 2, con apenas un año de diferencia, y ya se empieza a notar. Estamos viendo, por ejemplo, en el segundo vino un color que igual va hacia el rubí, pero los destellos van a ir, en vez de lo fucsia, un poco más hacia el mismo rubí, hacia un tono un poco más rojo, quizás un poco fucsia, mientras que el anterior va un poco más hacia los violáceos. Y eso es un poco el juego de los vinos en su proceso de evolución. Igual, una de las características de los vinos de Ribera del Duero es esta intensidad de color que pueden apreciar si colocan sus manos debajo de la copa, pues no se ve nada. Yo siempre digo, como noche de madrugada, no se ve absolutamente nada. Al agitarlo, podemos apreciar sus piernas, y una vez más esta graduación alcohólica nos va indicando la cantidad de piernas, el tiempo que se tarda en caer, probablemente por la graduación alcohólica. Limpio, con mucha vida, sin ninguna partícula de suspensión. Y aquí comienza a cambiar un poco el panorama. En vez de esta explosión de frutosidad, empiezan a aparecer aromas mucho más complejos. Un poco de fruta roja, pero hay unas notas como de vainilla, de regaliz,
de especias como la pimienta negra. Un poco un aroma animal, cuero, pero muy ligero. Hay una dulzura que realmente envuelve tu nariz. Muy limpio, muy honesto. Y aquí ya comienza como un freno. El ataque dulce, la sensación que se desliza del vino totalmente hacia atrás, se siente un poco la madera aterciopelada, al final un pequeño toque amargo, hay una sensación también de dulce salado. Es un vino quizás un poco más flexible, sin que sea tan... tiene como una despedida bastante silenciosa, ligera, agradable. Ya es un vino que empieza a pedirte un momento de como para comer, como para empezar a comer, de repente creo que es un vino que podría ser un vino de todos los días para comer asados, los distintos tipos de chorizos, las parrillas venezolanas que tienen de todo un poco. Además que es un vino que se adapta perfectamente para el día, y no es un vino pesado que además va a requerir de mucha... Hay vinos, aquí tenemos vinos que van a tener como diferentes momentos, y eso es importante a la hora de pensar qué vino voy a elegir, qué es lo que quiere un poco el mercado. Yo creo que hay un poco buscar hay dos tipos de mercado. Hay un mercado que está buscando el vino debajo de los $4. Yo le tengo terror a eso. No sé qué hay ahí en la botella. Y hay el que quiere probar algo para conocerlo y quizás va a valorar mucho más ese momento. Prefiere quizás no tomar vino todos los días, pero cuando tome un vino que sea un vino que realmente te pueda transmitir horas de placer, tanto en la parte olfativa como en la parte gustativa. Y creo que ya aquí comenzamos a ver este tipo de productos. Vamos a... Esta es la tercera. Dayana, Dígame. esa es la tercera, una consulta. Estos dos primeros son jóvenes y seca con o sin barrica. El primero, O sea, ambos pasan por barricas acero inoxidable o llegan en un momento que pasan por barricas. cuando te dicen la etiqueta roble, estamos hablando de que pasa debajo de los 12 meses por barrica. En España, el mínimo para que un vino sea crianza tinto debe pasar 12 meses por barrica. Pero barricas de madera como tal, no barrica de acero de roble. inoxidable. Es que barrica es madera. Ok. Inox o ya las cubas de acero inoxidable o cubas de cemento. Ok. Y luego cuando hablas de astringencia, hay un factor importante que considerar, que es la astringencia que te puede aportar la uva. Entonces tú puedes conseguir un poco de astringencia en vinos jóvenes, quizás si hay algo de raspón o la misma uva de acuerdo a la extracción. Entonces hay muchos vinos en el mundo que te va a dar una astringencia que es mucho más explosiva, rápida, a veces maleducada, muy joven, pero que va a ir muy de la mano con la dulzura que te puede dar la frutosidad, que es este vino número 1, que es como, él es joven, él es alegre, pero sientes un poco la astringencia, una astringencia que va hacia el cielo, más de la uva, mientras que ya en el segundo, esa astringencia se va hacia la parte de atrás, que puede llegar acá, es mucho más ligera, porque vas a ir viendo que a medida que los vinos tienen más tiempo en madera, vas a sentir que son más redondos. Sientes inclusive, en el caso de los vinos robles, esa punta que te da un poco al final la amargura que sigue siendo de la uva. Entonces, el enólogo a veces aprovecha ambas cosas, la tecnología y también lo que te puede expresar la uva, que es muy importante la madurez para poder hacer vinos con esta graduación alcohólica. Ok, vamos entonces con el tercero.
que es me quitaron los nombres. Bodegas Lleiroso de Ribera del Duero. Sube las otras cartas que yo no las veo. No, para arriba, para abajo, no es. Nada, esto ya comienza a ser un vino crianza tempranillo del año 2017. En el caso de los vinos crianza, dependiendo de la denominación de origen, pasan un mínimo de barrica y si es decisión del enólogo puede pasar más. Como es tan variado en todas las denominaciones de origen que tiene España, pues cuando dices crianza y sabes que son 2 años en la bodega, porque además pasan un rato en barrica y luego un rato en botella para que cuando salgan al mercado estén listos, te ahorras un poco el tiempo de aprenderte todas las denominaciones de origen, que además la Cámara de Comercio Española tiene, alguna vez sacó un CD espectacular que en un momento tuvimos con Marisabel Mijares, donde salía cada zona el tiempo que exigía en barrica. Sin embargo, como dicen los enólogos, al final a nosotros nos interesa saber un poco es cuánto tiempo pasó en la bodega y qué es lo que podemos esperar de él. Si nosotros sabemos esto y sabemos un poco el estilo de los vinos de la región, vamos a tener idea con qué nos vamos a conseguir. Y generalmente cuando hablas de Ribera del Duero, pues estás hablando de un vino que te lleva a la estructura, una estructura que va acompañada de frutosidad con un poco de elegancia. Si quieres más fuerza, entonces tienes que irte a Toro. ¿Okay? Entonces vamos a probar Bodegas Lleiroso. Ya del año 2017, ¿ok? Y yo siempre aprovecho para aprender de esto de los vinos, de que no todo el mundo, no todos los días se tiene oportunidad de esto. Y vas comparando cómo los colores de los vinos van evolucionando cada año y puedes apreciar una misma región, una misma denominación, y ya aquí comienza a ser un rubí que va hacia los tonos granates. Un rubí con los destellos que van un poco hacia los tonos carmesí, un poco más hacia, no llega al ladrillo, pero comienza a ser un poco más, más hacia los tonos naranja, yo diría un carmesí, sin llegar a teja, porque ya teja es otra cosa. Estamos hablando de un vino con una graduación alcohólica de 15 grados y pasa 12 meses en barrica. Es el mínimo que se exige en Ribera. Vamos a agitarlo y ahí comienzan a aparecer muchas piernas pegaditas, muchas cantidades además que caen lentamente. Y ya empezamos a tener una idea más o menos de lo que nos vamos a conseguir. Todos estos 3 vinos que hemos probado son vinos con una muy buena graduación alcohólica. Entonces también hay que pensar un poco, el venezolano está acostumbrado no le tiene miedo a los grados alcohólicos de los vinos. Hay algunos países donde sí hay ese miedo por el tema de la salud. A nosotros la verdad es que nos gusta que pique. Entonces cuando tiene una graduación alcohólica sientes más la frutosidad, es más grato, así que yo creo que puede tener un buen mercado. Inclusive cuando yo he escuchado a algunos clientes cuando dicen tiene 12, como que si le faltara. Y eso es una de las ventajas que tiene Ribera. Vamos hacia la nariz. Aquí se siente un poco la barrica que está por encima de los aromas del vino. Luego hay unas notas de regaliz bastante marcadas. A ver, las frutas están por debajo de las especies. Primero están las notas especiadas y luego se siente la fruta roja, madura, dulce. Un vino que no te regaña para nada, un vino dócil, abierto en la parte olfativa.
notas como anisadas. Y debajo comienza esa fruta que va más hacia una mermelada. Aquí ya hay una diferencia gustativa importante porque se siente el ataque dulce, pero luego se siente una astringencia que es mucho más educada, redonda, para nada explosiva. Hay, al final ni siquiera se sienten las notas amargas que te podrían recordar la uva, aunque siempre digo que ese punto amargo y ese punto salado es importante en un vino para darle esa redondez. Creo que es un vino que es más como sedoso, bastante elegante. Sin embargo, si yo tuviera que traerlo a Venezuela, yo preferiría traer un poquito más joven este vino para que puedan tener un poco más tiempo. Una cosecha quizás 2018, porque este vino está listo para beber, así que de traerlo pues hay que venderlo rápido para que la gente lo consuma máximo 2-3 años. Un crianza no te va a durar tanto tiempo, pero creo que es una opción porque es un vino que está ya, que además la gente le va a agradar porque hay una sensación de dulzura muy grata. No hay una madera que está mucho más educada, y ya por supuesto estás hablando de 12 meses en barrica. 12 meses en barrica y un año en botella antes de salir al mercado. Salir listo para beber. Si lo quieren traer, yo tendría las dos, 2017 y 2018. La armonía, aquí ya hay una elegancia que te exige como que algo más complejo de comida, y de repente me voy hacia comidas de muchas horas de cocción, los guisos con las carnes, un estofado de repente de cordero, un estofado de cerdo. Hay un plato muy rico que hacen en España que es como podría ser un lechón como el que se come en Ribera del Duero, que lo hacen además con agua y sal, pero también creo que podría ir muy bien con estos guisos venezolanos, nuestras carnes guisadas, nuestra carne mechada, nuestro pabellón, porque se adapta muy bien. Tiene dos características importantes: la acidez y la redondez de astringencia, de manera que puede ir con platos que sean suculentos y también grasosos, que es un poco nuestra comida. Nuestra comida venezolana es muy gustosa, entonces tiene grasa, pero también tiene suculencia porque tienes que masticar algunas veces para extraer sabor, y el dulce salado que siempre está presente en cualquier forma, en el plátano por ahí escondido frito o en la polvorosa del pollo. Entonces hay como pensando un poco a lo que come el venezolano normalmente. Ahora, con los platos españoles, pues, y me voy hacia Francia y me lo podría comer con un estofado de carne de estos estilos de Borgoña, porque el vino es como muy dócil, muy elegante. Vamos hacia el próximo. Primer video de... Vamos a ver el video. Hola amigos, mi nombre es Víctor Manuel Fernández, enólogo de Bodega Cheiroso, una bodega ubicada en Valbuena de Duero, pleno corazón de la Ribera. Estoy aquí para presentaros nuestro Cheiroso Crianza. Siempre hemos tenido muy claro lo que queríamos hacer y cuál era el objetivo. Nuestra filosofía de trabajo está basada en un minucioso cuidado del viñedo y la más estricta selección de la uva. Todo ello para obtener el mejor producto, con el cual elaborar vinos de alta expresión, que sean un fiel reflejo del terruño y, cómo no, con personalidad propia. Cheiroso Crianza se obtiene de una cuidadosa elaboración con la variedad tempranillo y con 12 meses de permanencia en barricas de roble francés. Destacamos su complejidad, elegancia y equilibrio. Es un vino estructurado, sabroso y muy persistente, con una peculiaridad, y es que incita a seguir bebiendo, lo que provoca sensaciones muy agradables y placenteras.
En definitiva, es un vino ideal para disfrutar estos días en casa. Espero que lo disfrutéis y recordad, ahora más que nunca, todos tenemos que animar el mundo. Un fuerte abrazo. Qué bonito. De estos tres, ¿a quién? Cuéntenme quién les ha gustado más. Un gusto diferente, uno nuevo. Creo que es fácil. ¿Quién me gustó más? ¿El precio, valor? ¿Quién me gustó más? Creo que si votamos, El tercero. Uno también es interesante. El segundo también es interesante. El segundo es interesante, sí. Sí. Ahora, yo creo que en el caso de nosotros, un poco porque ya empezamos a apreciar la madera, pero le das a una juventud que ahorita está empezando a tomar vinos en Venezuela, tipo 20, 21 años, y el primero les podría gustar, porque es más fruta, ¿sabes? Menos. Hay una tendencia, inclusive ahora en Caracas, con este tema de la gente joven que empieza a tomar vino. Entonces, yo creo que hay un mercado por ahí que está como de moda, los espumosos, los vinos tintos, en los sitios donde de repente es restaurante y luego se convierte en un sitio para escuchar música, o estás en las terrazas y la gente no quiere, la gente joven no quiere el vino como para, bueno, como me gusta a mí, para pensarlo, para disfrutarlo, para conversarlo, para comer, sino simplemente para beber. Entonces es un vino que tiene sabores. Hay vinos que son como muy vacíos, entonces pruebas como que agua. Yo creo que ahí hay un mercado interesante. Vamos a ir a la cuarta botella, o al cuarto vino. Y yo soy complicada, porque a mí me gustan todos. Entonces, ok, tenemos este vino, se llama Fuentespina, Ribera del Duero, y empezamos a hablar, en la etiqueta te dice ya de reserva. ¿Qué significa reserva? Reserva significa que es un vino que ha pasado 3 años en la bodega, y otra vez, dependiendo de la denominación de origen, dependiendo del lugar en España, va a tener un mínimo de barrica y luego la diferencia dentro de bodega. Hay veces que el término reserva y gran reserva, o cuando el vino pasa más tiempo en barrica, pensamos que el vino va a tener más madera y va a ser con mucha madera. Y realmente la idea de cuando el vino pasa en barrica es un poco domar esa astringencia que tiene la uva naturalmente y que suele ser muy mal educada y muy fuerte, y lo que convierte es ese paso de ese vino en esa barrica, por supuesto dependiendo del tamaño, dependiendo del tipo de barrica, dependiendo si es nueva o no, dependiendo del tiempo, un intercambio que lo que va a hacer es moldear el vino. De manera que vamos a empezar o vamos a esperar de un vino reserva ya un vino que es mucho más redondo y que va a tener además capacidad de más tiempo de guarda. Un reserva y un gran reserva son vinos que duran mucho más tiempo que un vino crianza. Un vino crianza es así como que una opción de tomar un vino que ha pasado por barrica, un poco más complejo que lo que normalmente se toma en Ribera del Duero. En Ribera del Duero, en Valladolid se toma el roble, una copa de roble y ya. Pero ya cuando empiezas a pensar un poco más en algo, en un momento para comer, entonces se van hacia los vinos crianza. Reserva tiene sus momentos. En este caso estamos hablando de 14 grados alcohólicos. Igual me ha llamado la atención de todos los vinos el tamaño, el tronco de corcho que tienen, unos buenos corchos, y eso también
importante porque vas viendo, mientras más detalles del corcho, la dedicación de la bodega en su vino. No hacer algo genérico, sino algo muy dedicado, muy detallado, que yo creo que es importante siempre hacérselo llegar al cliente final. Hay un camino que todos o sea, los importadores en Venezuela tienen, y es un poco defender el trabajo que tienen años haciendo y luego seguir educando al cliente a poder reconocer lo que es una verdadera botella. Una botella que va a estar relacionada con la etiqueta, el corcho, la parte de atrás de la calidad de la botella y luego su contenido. Y eso es importante. Vamos a catarlo. El año ¿y dónde está? Aquí está. 2016. Estoy empezando a ver las letras chiquitas. Ok. Igual, estamos viendo, a ver, un color bastante sostenido, quizás un poco más oscuro que el anterior. Bien intenso. Un tono que sigue siendo rubí, con los destellos que van, interesantísimo porque siendo reserva, alrededor lo que yo percibo son colores que van hacia el fucsia. Y ahí un poco se ve la capacidad de guarda que puede tener este vino. Por ese tiempo que ha pasado en barrica, probablemente su evolución va a ser más lenta, porque ha sido elaborado para que dure más tiempo. Vino limpio, brillante, además, todos tienen un vestido espectacular. Unas buenas, muchas piernas igual. Yo estoy de verdad sorprendida porque tenía un rato que no cataba vinos que fueran de un año con diferencia y con una buena gradación alcohólica. Ahí se siente mucho, se percibe la frutosidad. Vamos a percibir ahora en nariz. Aquí hay aquí es interesante porque empieza a percibirse un poco los aromas de la violeta. Hay floral, pero una flor morada. Se sienten las notas de los aromas de la fruta negra, la mora, el casis, la grosella. Se siente la concha de naranja. Un poco de notas de torrefacción, algo de chocolate. Hay unas notas minerales y un poco de empireumático, por supuesto, está la torrefacción. Hay el café tostado y algunas notas ahumadas. Ya comienza a ser como bastante complejo. El ataque dulce es casi imperceptible. Se siente la sensación de salinidad. Hay mucho de mineral acá. Luego va descendiendo hacia atrás y por supuesto que nos dice esa sensación de astringencia que está allí mezclada un poco con la sensación de salinidad, que es un vino que tiene por vida por lo menos mucho tiempo. Creo que sus taninos que en un momento van a volverse más dulces, porque la astringencia con el tiempo en la parte final, que además es lo divertido de los vinos evolucionados, tú vas a sentir la dulzura,
y cuando el vino está listo, la parte de atrás, la astringencia se vuelve dulce, los taninos se vuelven dulces. Acá no están dulces, aquí están por evolucionar. Pero es interesante porque es salado, se siente la sensación de mineralidad que está allí. Ya es un vino que bastante complejo, yo diría que necesitas carnes secas, entonces cosas al horno o de repente pienso por ejemplo pisillo de venado, alimentos que sean carnes bastante secas de manera que sean suculentas para que puedan aguantar sobre todo la sensación de astringencia que está marcada y esa sensación de gustosidad. Yo me iría hacia platos de cacería por esta particularidad de la salinidad que se siente en boca. Es un vino que, o sea, tiene por lo menos para ustedes, lo pueden traer, lo pueden vender, la gente se lo puede tomar siempre y cuando haga una buena armonía y luego lo pueden guardar. O sea, es un vino que pueden vender lentamente, con conocimiento, porque este tipo de vinos te exige eso. Y allí un poquito se ve lo que puede pasar con respecto al mismo suelo de ribera, la variedad que puede haber con respecto a las notas o la mezcla que puede haber entre la arcilla, entre la cal y todas estas características. Vamos hacia... ¿Hay un video de él? Sí. ¿Qué les pareció este vino número 5? 1, 3, 4, perdón. Mejor que el anterior. Señor Giovanni. Pero crudo, sí, exacto. Tiene, le falta una capa. Se siente porque eso no, o sea, uno de este tipo de vinos es un poco ver qué capacidad pueden tener de evolución. Y por eso a veces el orden de la cata, aún aquí estamos analizando un poco los vinos y por lógica pues hay una madera que va a estar por encima de otra. Pero hay veces que es interesante sorprender al comensal cuando de repente después de un vino de este
le das un vino mucho más frutoso joven, para sacarlo de, porque a veces nos dejamos influenciar por el orden, y por eso yo prefiero siempre catar a ciegas, de manera que tus sentidos son los que van a mandar. Los 4 son totalmente, son distintos y son opciones diferentes que además ustedes pueden pensar como a futuro. Y eso es lo interesante de esta propuesta. Vamos a probar ahora el quinto vino, que también es un reserva de Ribera del Duero, Viña Pedrosa, 2016, son 14 grados de alcohol. ¿Perdón? Nombre de la navilla, ¿no? Viña Pedrosa, la Navilla, sí. Viña Pedrosa, la Navilla. Finca la Navilla. Ok, esto es interesante. Baja o sube un poquitico para leer esta parte, que es un poco para poder empezar a entender, ¿no? Estos vinos. Aquí, además de hablar, por ejemplo, de la denominación de origen, el nombre que aparece abajo que dice Finca La Navilla, es quizás lo que se podría llamar como algo seccional, o sea, como una parcela especial. Normalmente, pues Francia lo tiene clasificado, Italia también. En el caso de España, hay algunas zonas fuera de Castilla y León que están clasificadas, que es el tema de los vinos de pago, que es algo totalmente nuevo. Sin embargo, dentro de las zonas de la misma Ribera del Duero, pues tienes, por ejemplo, este ejemplo, donde uno llaman el tempranillo tinto fino o tinta fina. Es una parcela con una altitud sobre 844 metros sobre el nivel del mar. Un poco lo que busca esta viña es lo que es la identificación de terroir. Y la identificación de terroir se va a lograr en pequeños espacios, no en grandes espacios. No puede haber un terroir en extensiones que superan las 100 hectáreas. ¿Okay? Y luego estamos hablando de un viñedo con una edad promedio de edad media de 40 años. Otro factor que debemos tomar en cuenta es que es una crianza que pasa 20 meses en barrica. Siendo un vino reserva, pasando 3 años, ellos tienen un mínimo y luego el enólogo decide, porque tienes esa libertad y es la forma de poder diferenciarte de los demás productores. ¿Okay? Entonces aquí hay 20 meses de barrica en roble francés, que además te indica un poco de dónde es. El bosque de Allier en Francia generalmente te va a dar la barrica más suave, más elegante. Cuando hablas de Tronchet o Nevers, estás hablando de una barrica que es mucho más potente, te va a dar más estructura. Generalmente España tiene la libertad de poder usar barrica de roble francés y también la mezcla de barricas, pero siempre un vino que tenga una particularidad de elegancia va a ir un poco lo que es el roble francés y además de ese bosque, Allier. Nevers entonces es más fuerte. Vamos a catarlo. Yo enamorada de la intensidad de estos vinos. Y aprovechen y comparemos entonces un poco para que vean además lo parecido que son en color las dos cosechas del año 2016 de los vinos de reserva. Bien intenso en color, con un tono que va hacia el color rojo rubí y el tono que va un poco hacia carmesí, no llega a granate.
Yo creo que hoy no vamos a probar ningún vino para nada. Están todos con potencia de vida. Apreciando un poco su limpieza, sus colores, sus piernas que caen lentamente y que además son muchas piernas. Nos indica una vez más la estructura, la nariz. Se siente la barrica y voy un poco hacia el anterior para comparar dos vinos reservas. Si pruebo el anterior, en nariz percibo mucho más las notas epiromáticas de torrefacción y acá hay unas notas balsámicas, hay una nota de cera de abeja, hay una nota de madera. Empiezan a salir las especias y se siente un poco la concha de la naranja. Hay una sensación de fruta, pero una fruta como deshidratada. Unas notas ahumadas, un poco de pimienta negra. Y siendo un vino de Ribera del Duero, siendo reserva, siendo la misma cosecha, son dos cosas totalmente diferentes en nariz. Y eso precisamente es lo interesante. Tiene una expresión mucho más sutil. Tiene un ataque dulce. Se siente un poco menos la sensación de mineralidad, hay una acidez marcada, pero esos taninos están como más moldeados, son mucho más suaves, quizás como un terciopelo, no te frena tanto como el vino anterior y eso también te indica un poco el suelo, la altura. Es un vino que podría perfectamente consumirse ahorita, también podríamos guardarlo. Me encanta la sensación de elegancia que te da esa mezcla de acidez con la sensación de astringencia muy marcada, pero muy elegante, muy sutil. Creo que es un vino que podría ir muy bien con esos almuerzos ejecutivos donde sirven en estos restaurantes internacionales con un Chateaubriand, por ejemplo, estos lomitos en salsa de champiñón, quizás estas carnes un poco más sofisticadas, donde requieres de un vino que la astringencia no sea tan marcada, que puedas tomarlo, que puedas conversar, que puedas cerrar buenos negocios. Creo que es un vino que sería perfecto para esos momentos. Tiempo de vida, yo creo que un reserva, yo generalmente compro los crianzas para tomarlos de inmediato, me cuesta mucho guardar los vinos, sobre todo los vinos franceses o los italianos, compro y que para guardarlos y al final me los tomo, mientras que España soy feliz porque me puedo tomar todo lo que compro porque se supone que está listo para consumir y luego si decides lo guardas. Este es un vino que se puede consumir ahorita inmediatamente, pero además vas a tener la esperanza de que a medida que vaya pasando el tiempo, esa astringencia que tiene vaya siendo mucho más sedosa y te dé al final, que es una de las cosas que yo admiro de los vinos europeos, cuando pasan por barrica, pasa el tiempo, o le das el tiempo, yo los escondo para no acordarme de ellos y no tomarlos, y cuando los recuerdo me encuentro con ellos y te da esa sensación de elegancia que es un poco la dulzura, que es una de las cosas que me encantan de los vinos europeos, esa capacidad de guarda que pueden tener. ¿Vieron qué distinto ambos, no? Hay video. ¿Tiene un video? Sí.
que desde 1980 se dedica a la elaboración de vinos tintos de alta gama en esta denominación de origen de Castilla y León. Os queremos mostrar esta preciosa finca, esta preciosa parcela, que está a escasos metros de las instalaciones de la bodega, que se llama Finca La Navilla. Con la uva de esta parcela es con la que elaboramos el vino que vamos a catar hoy, el Viña Pedrosa Reserva Finca La Navilla. Se trata de una finca excepcional, de unas características especiales. Tenemos el plano auténtico de la variedad tinto fino, es lo que la sinonimia más conocida es la Tempranillo. Lo que pasa es que se ha adaptado también a las condiciones edafoclimáticas que tenemos, que le va a dar una característica especial y nos va a dar vinos singulares y excepcionales. ¿Cuáles son esas características edafoclimáticas? Pues vamos a situarnos. Estamos a 844 metros de altitud y nos encontramos con una climatología de carácter continental con una tendencia atlántica, es decir, que hay unos grandes contrastes de temperatura entre los inviernos y los veranos, o incluso unos grandes contrastes entre el día y la noche. La pluviometría es escasa, entre 400 a 500 milímetros de pluviometría, y los suelos, concretamente en esta parcela, son los suelos arenosos o franco-arenosos. Este tipo de terrenos acelera un poco lo que es la maduración de la uva, con lo cual vamos a obtener unos vinos más delicados pero muy aromáticas. Esta parcela consta de casi 10 hectáreas de viñedo, que tiene una edad media de unos 45 años y que la vamos a tener en producciones, la vamos a limitar la producción a unos 3.800 a 4.000 kilos por hectárea. El objetivo, obtener la mejor materia prima, la mejor calidad de la uva para obtener unos vinos de gran calidad. Por sus condiciones, pues es una de las parcelas que antes vendimiamos y la vendimia más o menos tiene lugar entre primeros y mediados de octubre. Todas estas características que os he explicado, pues al final se van a traducir en las características organolépticas del vino. Y así como podemos ver en fase visual, es un vino de color rojo granate intenso, con matices teja, y es muy intenso en su cama cromática. En nariz, la intensidad es media-alta, es un vino muy expresivo, muy complejo, muy estructurado. Es un vino en el que aparecen tanto aromas primarios que provienen de la variedad Tempranillo, esos aromas a fruta negra madura, incluso en este vino concretamente más que madura, está como sobre madura, como confitada, como mermelada, pero muy bien ensamblada con los aromas típicos de crianza, como son aromas a cuero, balsámicos, incluso especiados. Todos esos aromas provienen del proceso de crianza, de envejecimiento que se han hecho en barricas bordelesas de 225 litros de capacidad y además de roble francés. En fase gustativa, el vino es complejo, es armónico, tiene un gran cuerpo y sobre todo una potente retronasal en la que de nuevo nos salen esos aromas que nos recuerdan a esos procesos de crianza. Es un vino que sacamos bajo la dirección de reserva y, como os he comentado antes, ha permanecido durante 20 meses dándose en fase oxidativa en barricas bordelesas de roble francés, muchas de ellas del bosque de ayer, y posteriormente se ha sometido a un proceso de envejecimiento intermedio. Con eso conseguimos un vino muy longevo, es un vino que va a tener largo recorrido en el tiempo. Espero que disfrutéis mucho de este vino, igual que disfrutamos nosotros al prepararlo. Vamos ahora, nos faltan dos vinos. El número 6, ya vamos a hablar de otra característica distinta. Fíjense que en la etiqueta se lee Gran Reserva. Gran Reserva en España significa que ha pasado 5 años en bodega. Dependiendo de la denominación de origen, pues va a tener un mínimo de barricas.
generalmente 24 meses, pero eso puede variar. Hay un mínimo dependiendo de la zona. Pasa 3 años en botella dentro de la bodega antes de salir al mercado, de manera que sale el 6º año. La cosecha es del año 2014. Es raro poder descubrir vinos de Ribera del Duero Gran Reserva. Probablemente inclusive que vengan al mercado. En el mercado van a ver más Gran Reserva de La Rioja. ¿Okay? Entonces esto es interesante. De la casa Gran Callejo, vamos a catarlo, vamos a ver un poco la ficha. Es una bodega familiar, que era una de las cosas que veía al principio. Igual estamos hablando de 14.5 grados alcohólicos y llaman tempranillo tinto fino. Estamos hablando acá de un poco de las experiencias anteriores del productor de Gran Callejo y tienen nombres importantes. Las experiencias en otras bodegas, tanto de José Félix, hablan de Petrus en el año 99, hablan de Torres en Chile en el año 2000, con Miguel Torres. Entonces hablan un poco de lo que es la experiencia tanto en enología como el tema del cuidado de las tierras. Y de esto hay mucha evolución en Ribera del Duero, porque hay muchos productores que al principio empezaron como viticultores y que vendían sus uvas a los grandes productores de Ribera del Duero. Y que luego, después de ciertos años, en este caso en el año 2000, comenzaron a trabajar de manera ecológica. Hay otra tendencia también a nivel mundial de hacer viñedos orgánicos o viñedos ecológicos. Lo más nuevo es ahora el tema de vinos veganos. Creo que tiene mucho más tiempo los vinos biodinámicos. Sin embargo, bueno, creo que es un tema de evolución hacia dónde va la tierra, un poquito ser más conscientes con el cuidado. Yo creo que inclusive en Venezuela, en nuestros viñedos, todos los productores de vinos están conscientes del cuidado que tienen que hacer dentro de lo que es el ecosistema. Y ya hay como en cada viñedo, inclusive Omar lo tiene, donde cuida cada detalle de su viñedo para que todo vuelva y entonces tenga sentido lo que se hace. Vamos a probar este vino. Creo que va a ser, Sergio, una pregunta. Nexus lo van a catar desde España. Lo van a presentar en directo. Entonces este va a ser mi último vino. Y luego vamos a conectarnos con la bodega de Nexus en España. A ver, fíjense que hay que considerar un detalle interesante. Hemos probado crianza, luego nos fuimos a reserva y ahora vamos a ver Gran Reserva. Un vino que, por supuesto, siendo del año 2014, aun cuando estamos en el año 2021, cosecha el 2014, esperaron 5 años para salir al mercado. Es un vino que tiene un potencial de guarda bastante amplio. Su color nos indica su juventud. Hay una intensidad marcada. Es un vino súper intenso. Un tono rubí. Él apenas comienza y sus destellos van hacia los tonos fucsias. Creo que todos estos vinos tienen colores, aún inclusive el crianza del año 2017, que te indican un potencial de guarda mínimo, en el caso del 2017 por lo menos 2 años. Yo debo confesar como sommelier que no había catado un vino que en la etiqueta dijera Gran Reserva, aunque conozco muy bien los vinos de bodega Vega Sicilia, que creo que es como que el que ellos se dan el vuelto porque sus vinos pasan 10 años y 5 años sin esa clasificación. Pero una etiqueta que dijese Gran Reserva Ribera del Duero no la había conseguido, no, en mi vida no la había probado. Me parece que es súper interesante. Estamos hablando de un vino que nos dice que está joven, por supuesto, un color rubí que va hacia los destellos fucsia, de una intensidad bastante alta, limpio. Es un vino que, una de las cosas que me encanta de Ribera del Duero es su capacidad de poder expresar su belleza dentro de la copa. Hay un paso por barrica, pero se siente
se percibe en la parte visual su belleza, su brillo, no llega a ser totalmente mate el vino. En nariz, si lo agitamos un poquito, vamos a poder apreciar sus piernas. Todos estos vinos tienen 14.5, 15 grados alcohólicos y va a ser quizás el factor común, esas piernas que caen muy pegaditas que nos indican los grados alcohólicos o nos da una idea de los grados alcohólicos, y la lentitud con la que caen nos da una idea también de su estructura en gliceroles. Siempre nosotros como sommelier tratamos de comprobar esto un poco para entender cuando el vino tiene 12 grados o cuando tiene 13 grados o cuando tiene 9 grados, porque te va a dar además sensaciones distintas en la parte olfativa y en la parte gustativa. El alcohol nos va a ayudar a poder apreciar también el aroma del vino. Y en copa quieta se siente la barrica, se siente el alcohol, se siente y persiste esa característica de esa confitura de amargos como la naranja, como el limón, como la toronja, que va combinado un poco con el chocolate. Tiene rato y todavía le falta para que se abra. Se siente las especias, pimienta negra, la fruta va por debajo y ahí comienza apenas a empezar a percibirse los aromas terciarios. Creo que es un vino que tiene vida, porque la belleza que tiene ahorita es quizás esa frutosidad y algunas especias, pero creo que es un vino que está bebé y que tiene mucho tiempo de vida. Creo que si lo catas a futuro, que también es una de las cosas que también debemos nosotros como sommelier aprender a hacer, yo creo que es un vino que va a llenar todas las expectativas porque se siente ese poder de evolución que tiene, esa frutosidad, esas especias, pero todavía está como apretado, está como guardado porque le falta tiempo en botella. Hay unas notas en nariz que te llevan a los lácteos. Hay el yogur, mantequilla tostada, como derretida, hay caramelo, ahora que lo tengo además en boca. La sensación como entra es absolutamente elegante, fina, tiene una dulzura, donde además se perciben y se confirman los aromas que tenías al principio de caramelo y tostados, pero sigue como una seda y luego te frena un poco la astringencia. Es una astringencia que sí está lista, no es agresiva para nada. Creo que en boca está mucho más listo que lo que está en nariz. Creo que es un vino súper elegante que tiene un potencial mínimo de 10 años de guarda. Es el mejor ejemplo de lo que es un gran reserva en Ribera del Duero, porque esa estructura como explosiva que tenía el vino número 1 ha ido descendiendo hasta llegar a una elegancia sutil, permanente, muy sin gritarte que mira, aquí estoy yo, como normalmente suelen hacer los vinos estructurados de Ribera, que te envuelven, que sientes esa fruta, ese de todo que tienen, y esto me lleva más hacia esos vinos, a los grandes vinos de Borgoña, a los grandes vinos de Barolo, porque es sorprendente, es un vino que le queda mucho tiempo, pero esa combinación de rudeza, de estructura, de alegría que tiene Ribera del Duero pasa a ser mucho más elegante, y eso es lo que se logra con el tiempo. Creo que definitivamente
Para comer este vino, para acompañarlo, tendrías que irte a platos muy elegantes como un magre de pato, un confit de pato, algo mucho más elaborado. ¿Quién quita un pato a la naranja que además confirme un poco esos aromas de confitura que están allí presentes? Creo que es un vino para grandes momentos, un vino de momentos inolvidables y que además pueden comprar para guardar. Realmente yo personalmente estoy sorprendida con este vino porque nunca había probado un estilo así. Me encanta siempre poder aprender algo. Creo que la propuesta, aunque vamos a cerrar ahora con Nexus, creo que la propuesta de hoy ha sido realmente la palabra que le encanta a mi madrina Mercedes Mijares, deslumbrante, porque cada uno de estos vinos tienen dos factores en común: concentración, buena gradación alcohólica, buena elaboración, honestidad. Luego hay que ver con los bodegueros cuánto cuestan, cómo se negocia. Pequeño detalle. Una cosita. Bueno, hay un detalle que ustedes tienen que considerar. Estamos ahorita en un momento en Venezuela donde hay dos tipos, eso lo decía antes, y hay para todos un poquito, y cada vez más el venezolano y los que viven acá queremos tomar vinos que te den algo más que un placer inmediato, que sean esos vinos de conocimiento, de compartir, de poder hablar, más que el vino de tomarlo sin hablar. Y creo que parte de eso, en conjunto, lo que hace la Asociación de Sommeliers y lo que hacen ustedes importadores, es también educar al paladar venezolano. Y creo que vamos bien. Bueno, muchas gracias, Lorena. Vamos a ver si podemos conectar en directo con la última bodega en España y que presenten ellos mismos el vino. ¿Están allí? Ahora perfecto. Sí, ahora sí, es que voy con retraso, vale. Hola, hola. O vuelta, ya no sé lo que. En fin, Qué raro que el internet no. Qué pena con España.
se ponga el honor. Bueno, vamos a cerrar. Después de este paseo que me di con este gran reserva que está increíble, vamos a catar el número 7. Es un vino que, si vemos la etiqueta, vemos un poco el corte moderno, ¿no? Una etiqueta mucho más moderna que las anteriores, muy limpia. Esto le encantaría a Ingrid. Nexus Ribera del Duero del año 2011. Es un gran reserva también. Vamos a ver su ficha. Estamos hablando de 100% tempranillo, con uvas o cepas de 40 años, vides de 40 años. 37 meses en barrica de roble francés. Creo que en comparación con el anterior, que era del año 2014, ya estamos hablando de un vino que vamos a poder encontrar mucho más evolución, porque estás hablando de la cosecha del año 2011. Y es realmente así como que lo que tendría que estar en el mercado cuando se trata de un gran reserva. A ver, aquí tenemos un vino que va hacia los tonos granate, muy oscuro, me recuerda además el borde, un tono hacia el café, el color café, color ambarino. Siempre con esta intensidad que marca y que distingue muy bien los vinos de Ribera del Duero. Con estas piernas que se hacen esperar y esa característica común que tienen estos maravillosos vinos de 14 grados hacia arriba, es lo mínimo que puedes esperar. Allí van cayendo, caen lentamente y eso igual siempre nos va a dar una idea de esa complejidad o lo que podemos esperar. La nariz. Aquí lo primero que se percibe un poco son los aromas hacia las notas anisadas, quizás el regaliz. Se siente un poco la combinación del alcohol con la madera, pero hay unas notas como de cuero. Están las especias y los aromas terciarios por encima de las notas frutosas. Pero detrás está la violeta, está la fruta negra, la frambuesa roja, el casis, la mora, la ciruela pasa, que en este caso ya es inclusive la ciruela negra, fresca. Estamos hablando de aromas terciarios. Hay una gran complejidad. Se sienten los aromas que a mí me recuerdan la maloláctica y aparece un descriptor muy particular que normalmente tienen los grandes vinos, que es el aroma de las lías finas de los vinos. Suelen tenerlo los grandes vinos de Borgoña. Aquí están presentes con esas notas además tostadas de esa mantequilla, que no es una mantequilla fresca. Hay unos aromas que van hacia la pastelería. Hay esa mezcla de los aromas de animales, pero un animal muy limpio, un cuero no usado, un cuero nuevo, un poco de jugo de carne, y entonces empiezan a aparecer aromas bien complejos que combinan muy bien esa fruta, esas especias, esos aromas terciarios que son dignos de un vino que ya tiene del año 2011. El camino largo que le toca esperar los Gran Reservas. Este es un vino que ya está listo para tomar. Su ataque es dulce, muy equilibrado, muy elegante, muy sutil. Van hacia una seda y ahí van viendo un poco lo que hace el tiempo, lo que hace el vino cuando pasa por barrica.
cómo va evolucionando de ser algo un poco más estructurado, marcado, a ser algo quizás un acompañante mucho más suave. La madera está mucho más lista, es mucho más elegante, y es precisamente eso lo que se quiere lograr cuando se habla de un vino Gran Reserva. Es todo lo contrario a lo que podría creer el mercado comensal. Un vino Gran Reserva es un vino que se supone que cuando está listo para tomar vas a sentir menos la madera apenas es un pequeño condimento que lo que va a ayudar es a aflorar un poco toda la complejidad que tiene el vino, tanto del suelo como del tiempo en botella. Aquí hay muchos aromas terciarios, pero luego cuando pruebas, es como que yo podría hablar un rato de este vino, de otras cosas que van a ir apareciendo, pero la boca te confirma el tiempo. Y además es un vino que está listo, pero es un vino que también tiene potencial de guarda. No está viejo. La boca te confirma el tiempo. Y además es un vino que está listo, pero es un vino que también tiene potencial de guarda. No está... Es un vino que yo no me lo tomaría con ninguna comida. Creo que es un vino de reflexión que lo tomaría en momentos con grandes amigos, con un buen libro. A veces soy egoísta y puedo tomarme los vinos sola, no tengo miedo. Y me encanta. Los grandes vinos sola es como que... Pero también es muy rico tomarlo con amigos y poder hablar de él, o de esas conversaciones intensas donde tienes que convencer. Pues este vino sería perfecto, porque es un vino súper elegante, súper... Además, es un vino que yo creo que podrías guardar mucho tiempo y estaría allí. No es un vino de diversión, no es un vino de piscina, de parrilla, no. Es un vino de un momento, de un gran momento. Creo que de verdad sigo confirmando que el orden, y allí debo decirle que Sergio estuvo espectacular porque hizo él el orden, ha sido perfecto y nos ha dado la oportunidad de poder apreciar cada vino desde el más sencillo con su frutosidad hasta el más complejo. Todos han tenido su momento, su espacio para poder hablar de él. Creo que están todos magníficos, de verdad. Ahora sí, gracias. A ver si podemos conectar con la bodega, si nos deja el internet. A ver, ahora. Bueno, pues agradecer a Adriana la presentación que ha hecho, que la verdad es que ni le ha faltado ni le ha sobrado nada. Ha sido delicioso escucharte, Adriana, de verdad que sí. Creo que has plasmado perfectamente el espíritu del Reserva de Nexus, que al final es un vino que está concebido, como decían, para el placer, pero para el placer con la gente que queremos, en momentos un poco, pues, ese tipo de vino que puede hacer de una velada algo memorable. Y ese ha sido siempre la intención de elaborar un vino que al final une lo mejor de la materia prima, la temperatura, es una nota fina para la guarda. Es tan maravilloso lo que se puede obtener de esos suelos y de ese clima cuando pones a un vino, pues es algo bueno, ¿no? Y luego la madera, como tú comentabas, Adriana, también, la madera que utilizamos, el roble francés Alier, creemos que es el más adecuado para nuestros vinos, es el que da esa elegancia, ese toque de especiado, pero a la vez sutil. Al final, Nexus, habéis visto, tiene unos tonos y una energía que es increíble en un vino con tanto tiempo, lleva 10 años desde que se cosechó la uva, y al final es un vino que te enamora, ¿no? Que te seduce y que bueno, que sí, que tiene su concentración, pero es fácil beberte una copa detrás de otra porque es fresco, que espero que lo hayáis disfrutado tanto como a mí me gusta, ¿vale? Nada, salud.
finaliza ahí ya el Meet y nos despedimos. Bueno, muchas gracias por la presentación de Nexus, la verdad que nos ha encantado. Muchas gracias, Dayana, por la conducción del evento. Y gracias a los asistentes, espero que os han parecido 7 bodegas interesantes. Tenéis los datos en las hojas para que contactéis a las bodegas que queráis. Son bodegas que están buscando representación en Venezuela y distribución local, así que bueno, encantados de teneros aquí. Intentaremos repetir el evento con otras bodegas de otras denominaciones de origen en los próximos meses y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.